A esta hora establecemos contacto en vivo desde nuestros estudios en Nueva York con Robert Valencia. Él es analista político y colaborador de Global Voices América. Señor Valencia, muy buenos días y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia en las Américas. Muy buenos días a ustedes, gracias por la invitación. Señor Valencia, comenzar preguntándole porque salen más informaciones de cómo se empiezan a profundizar estas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, tras la reunión de Barack Obama con Raúl Castro en la ciudad de Panamá. Ahora viaja Andrew Cuomo en una misión comercial para profundizar esas relaciones comerciales con la isla. Sin embargo, también se conocen desde la isla cómo los disidentes denuncian que aumenta lo que es la represión por parte del régimen. Ayer escuchábamos en las elecciones de los comicios municipales en la isla que había mucha presión por parte del régimen para que esos dos candidatos de oposición no lograran ganar en estos comicios. ¿Por qué? ¿Hasta dónde puede llegar Estados Unidos a seguir profundizando, a seguir avanzando en este proceso de restablecimiento de relaciones sin realmente tocar la parte de que los cambios se den dentro de la isla, que no sea solo de la isla para afuera, sino también en el interior, que los ciudadanos dejen de ser perseguidos por el régimen de los Castro? Bueno, yo creo que también hay que entender que los cambios que se pretenden buscar en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba van a ocurrir de una forma paulatina, es decir, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, y yo creo que eso también lo tiene muy en claro el gobernador Cuomo. De no en vano está llevando una comitiva no solamente de su gabinete y de su, vamos a decirlo, de su aparato gubernamental, sino también que van empresarios y parte de lo que se trata el gremio económico y empresarial de Nueva York. Entonces, esto va a generar cambios paulatinos. Yo no sé si Cuomo u Obama se han pronunciado frente a las elecciones que se llevaron a cabo en Cuba. Sin embargo, creo que el motivo, por lo menos, del viaje de Cuomo va a ser estrictamente económico. Por supuesto, Cuomo, siendo un defensor de los derechos de la comunidad LGTB en Nueva York y que tiende a ser un poco más progresista en muchos casos, como relacionados con la economía y con el bienestar de sus ciudadanos, pues obviamente que van a aprovechar ese momento para enfatizar cualquier queja que se tenga de la administración de los Castro. Sin embargo, creo yo que el motivo principal de este viaje va a ser estrictamente económico. No sé si Cuomo quiera intervenir o si tenga conocimiento de causa de lo que ha ocurrido en las elecciones del día de ayer. Ahora, esta visita, la del gobernador del estado de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, que encabeza esta misión comercial, es la primera vez que visita a Cuba un gobernador estadounidense desde que Washington y La Habana pues, han anunciado este restablecimiento de relaciones diplomáticas. Dice que es para poner en la palestra a primera orden a estas empresas estadounidenses una vez que se abra este campo comercial. ¿Qué tan importante resulta esto? Bueno, hay que ver también el contexto político, principalmente para Cuomo. Cuomo ha aprovechado asuntos de la vida nacional para él incursionar en estos asuntos que conciernen a la población, o por lo menos de decisiones que se toman a nivel federal. Recordemos que a raíz de lo ocurrido en Sandy Hook, en Connecticut, y cuando se abrió el debate del control de armas, Andrew Cuomo inmediatamente había propuesto una ley que permitiera precisamente el control de armas. Volviendo a comienzos de este año, se había abierto un debate sobre el salario mínimo en Estados Unidos y él pasó una ley para que se aumentaran los salarios mínimos tanto en la ciudad de Nueva York como en el resto del estado de Nueva York. Y haciendo caso o haciendo precisamente honor a esa constante aparición cuando se trata de asuntos federales, vemos, por ejemplo, que ahora es el primer gobernador que asiste a un momento tan histórico y tan importante como son las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y obviamente ya lo vemos, por ejemplo, porque este no es el primer acercamiento que ya ha tenido Nueva York con Cuba desde que se anunciaron las aperturas, o por lo menos un replanteamiento de las relaciones. Ahora existen vuelos de Nueva York hacia La Habana y ahora estamos viendo que las industrias en las cuales Nueva York es líder
líder, como por ejemplo las manzanas o todo lo que tiene que ver con agricultura, con productos lácteos, pues quiere llegar a Cuba para empezar a abrir un nuevo mercado. También teniendo en consideración que Cuba es un destino turístico muy atractivo y que Nueva York, siendo una de las ciudades y uno de los estados donde recibe una gran cantidad de turistas, pues obviamente lo que vamos a ver es que es un intercambio interesante económicamente hablando, ¿no? Ahora, señor Valencia, el día de ayer se realizaron en Cuba unas elecciones municipales que poco tienen de elecciones libres y democráticas como deberían ser en el continente americano en el siglo XXI. Nosotros hablábamos con uno de los candidatos opositores que participó, porque recordemos fueron solo 2 los que pudieron participar en estas elecciones. Por supuesto perdieron, ellos denunciaban, Juniel López denunciaba aquí en NTN 24 que habían perdido por la presión del régimen, porque no había permitido, habían presionado a los ciudadanos para que simplemente no votaran por ellos, algo que además es común. Quiero invitarlo a escuchar esta declaración del señor Juniel López a NTN 24 y después le hago la pregunta. Ok. Esto fue una lucha que fue contra un gobierno, un régimen, no solo por la parte mía en contra de 2 candidatos, sino que estoy luchando en contra del régimen. Yo salgo debido a muchas manipulaciones que hubieron con la biografía, fueron casa por casa de las personas, diciéndoles que si votaban por mí iban a ser catalogados como contrarrevolucionarios. Digamos que aquí no se está jugando territorio, se está jugando moral, principios. Yo he sido capaz de demostrarle ante el mundo entero de que ya muchas personas me prefieren a mí, como dicen que yo soy un contrarrevolucionario, a la misma gente del Partido Comunista de Cuba. Señor Valencia, ¿qué se puede hacer para que realmente en este proceso de restablecimiento de relaciones con Cuba, luego el regreso de la isla a lo que es la cumbre de las Américas, qué se puede hacer para que todo esto se traduzca en beneficios no para el régimen de los Castro, sino para los cubanos, para que se traduzca en elecciones libres, para que se traduzca en respeto a los derechos humanos? ¿De qué manera se puede presionar para que esto se logre? Como lo mencioné al comienzo de la emisión, yo creo que esto va a tomar mucho tiempo. Usted acaba de mencionar la cumbre y me parece que es algo muy importante porque el mismo presidente Obama mencionó en la cumbre que a pesar de que se están abriendo negociaciones y que se está abriendo un nuevo capítulo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, van a seguir existiendo diferencias entre Castro y la administración Obama o incluso el próximo candidato que llegue a tomar la Casa Blanca en las elecciones del 2016. Entonces, obviamente que hay que esperar realmente. Yo creo que no podría tomar una determinación de lo que podría ocurrir. Por supuesto, van a haber este tipo de encuentros en donde la disidencia pues quiere tener una mayor participación en la política cubana, otros pues querrán mantener su status quo, por decirlo de una forma, pero hay que esperar. Yo creo que hay que ver cómo se va a desarrollar todo esto paulatinamente y como lo mencioné, creo que la apertura que se quiere hacer entre Cuba y Estados Unidos pues va a ser más que todo de índole económico. Incluso Estados Unidos, aunque limitadamente, empezó a abrir comercio con Cuba anteriormente, pero ya con este nuevo diálogo, pues obviamente que se van a expandir las ofertas de mercado, particularmente como lo mencionamos con Nueva York, siendo uno de los países más opulentes, por decirlo de una forma, uno de los estados más ricos de la Unión Americana, pues obviamente que lo que se está tratando de buscar es cómo abrir una apertura económica para beneficio tanto de Cuba como para el estado de Nueva York. Así que yo creo que hay que tomar las cosas paulatinamente. Por supuesto, sé que en Cuba el tema de los derechos humanos para la disidencia es un tema de suma importancia y ahora que como lo mencioné anteriormente, siendo él un defensor de los derechos humanos y particularmente para la comunidad LGTB, pues van a aprovechar ese momento, pero no sé realmente qué vaya a ocurrir, si los cambios van a ocurrir inmediatamente, pues en boca del mismo presidente Obama, pues hay que esperar realmente, hay que analizar bien qué es lo que va a ocurrir en los próximos años. Vamos a agradecer y desearle un buen día a Robert Valencia, analista político y colaborador de Global Voices América. Una buena mañana para usted. Para ustedes también, muchísimas gracias.